Queridos hermanos, el libro de Isaías fue escrito unos 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy curioso, el libro de Isaías tiene 66 capítulos y aunque abarca un periodo de unos 200 años, en lo que el profeta revela, vive y profetiza, y repito, 700 años antes de la venida de Cristo fue escrito este libro. En los primeros 39 capítulos encontramos lo que sucedió entre los años 740 a 681 a.C. con la amenaza de Asiria. Después, en los capítulos 40 al 55, es un periodo muy interesante, coinciden con Daniel, porque es el cautiverio en Babilonia. Y es muy interesante notar que muchos de los esclavos de Israel que fueron forzados, obviamente un esclavo no va por gusto, a Babilonia, que fueron llevados cautivos, era la élite social, la élite cultural del pueblo de Dios, entre ellos Daniel. Daniel no era, digamos, alguien de clase baja, sino de la élite social de la aristocracia. Y finalmente, los últimos 11 capítulos, 56 al 66, nos hablan del final de ese siglo VI antes de Cristo. Quiero llevaros en esta mañana especialmente al capítulo 53. Os animo a que abráis vuestras Biblias, las digitales, es decir, las de papel, o las táctiles, que son las de la 2.1 o 2.0, las que tenéis en vuestros móviles. Capítulo 53, desde luego, es muy conocido. Creo que los creyentes deberíamos saberlo casi tan de memoria como el capítulo Salmo 23. Capítulo 53 es un canto profético de esperanza para el pueblo de Dios. Y es interesante, por eso he decidido en que los capítulos 40 al 55, es decir, este capítulo, está incluido durante el cautiverio en Babilonia. Es bueno a veces no solamente conocer la Escritura, sino el contexto histórico, porque eso nos hace percibir matices, colores que quizá se nos pasan desapercibidos. Es muy interesante que este canto profético sobre los padecimientos del Mesías sean dados al pueblo de Dios en un momento de cautiverio. Desde luego, a mí esto me llama la atención. Mira que he leído muchas veces este capítulo, pero estos días, meditando en esto, para mí ha sido un redescubrimiento este aspecto, porque es curioso que Dios dé esperanza a un pueblo que estaba desesperanzado. En un momento de dificultad, cuando están cautivos de Babilonia y pasan 70 años, tú en 70 años pensarías que Dios se olvida de las promesas, ¿sí o no? Si a mí una persona me hace hoy una promesa y tarda 70 años en volver a cumplirla, yo dudaría, ¿verdad? Pero para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y es curioso, pensaba cómo Dios muestra misericordia a su pueblo cuando estaban en la desesperación. Así el profeta Jeremías expresa aquello tan conocido, que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y a mí esto, queridos hermanos, antes de participar de estos símbolos, le doy gracias a Dios porque Dios es nuestra esperanza, aunque a veces estemos cautivos en circunstancias que no entendemos. Gloria a Dios por ello. Es curioso, me he planteado una pregunta en estos días. ¿Tardó esta profecía en ser realidad 700 años? ¿O era una oportunidad de 700 años para tener esperanza? Porque creo que la perspectiva es diferente. No es lo mismo pensar que Dios tardó 700 años, sino que Dios les dio 700 años de esperanza. A veces, queridos hermanos, confesémoslo, cada uno de nosotros, empezando por este que os habla en esta mañana, pensamos que Dios tarda
en cumplir sus promesas, ¿sí o no? ¿O no lo pensáis? A mí me gustaría, a veces tenemos el concepto de que las promesas de Dios son como el colacao, algo instantáneo, y no es así. Las promesas de Dios se cumplen. Y Dios no nos permite esperar, Dios nos permite tener esperanza, gozarnos en la esperanza, dice el apóstol Pablo. Y lo dice a una iglesia que empezaba con las persecuciones. Yo creo que Dios no tarda en cumplir sus promesas, sino que en realidad nos está dando un tiempo precioso para gozarnos en ellas. Y hoy llevamos unos 2000 años esperando que se cumpla, por decir algo, la promesa de Hechos 1, así como la habéis visto ir, vendrá. Llevamos 2000 años, ¿verdad?, esperando o viviendo la esperanza. Yo quiero pensar más en esta mañana, ante estos símbolos, que Dios nos está dando el gozo de vivir la esperanza de su segunda venida. Podemos vivir aún en medio de nuestras cadenas, nuestras dificultades, pensando que somos esclavos o gozándonos en la libertad de la esperanza en Cristo. Queridos hermanos, no sabemos cuándo Dios cumplirá sus promesas, pero sabemos que las cumplirá. Amén. Amén. Y es curioso porque Dios siempre cumple su promesa. Él no es hombre para que mienta. Dios no tiene problemas de amnesia. A Dios no se le va la pinza, Dios no tiene problemas de memoria. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, dice el capítulo 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, fijaros esta expresión, le veremos sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabéis lo que está hablando aquí? Está hablando de un leproso. ¿Recordáis que en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo lo vemos, el tener lepra era símbolo de haber pecado? La lepra y el pecado son sinónimos. Recordamos el caso de Giezi, entre otros, ¿verdad? Y cuando un judío lee este salmo, esta porción, está viendo la figura de un leproso. Le veremos sin atractivo. Un leproso es alguien que no tiene atractivo ninguno. Recordamos al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no tenía lepra se hizo leproso, para que nosotros los leprosos fuésemos limpiados. Despreciado y desechado entre los hombres. No puedo sustraerme de pensar que el que entregó su vida por mí fue despreciado y desechado como un leproso. Un leproso, cuando era afectado por la lepra, era desechado. Este es un pecador, a nadie le gustaba juntarse con un pecador. El gesto, la cualidad de la misericordia, desde luego, no abundaba. Y no solamente era despreciado, sino era desechado. Un leproso, cuando era contagiado, se le echaba de la comunidad y no se tenía contacto con él. De hecho, se tocaba campanilla cuando se veía de lejos a un leproso, para que la gente huyese, como cuando éramos niños y nos decía que viene el coco, ¿no? Varón de dolores. La lepra causaba un sufrimiento tremendo al afectado, al enfermo. Un sufrimiento en lo físico y en lo emocional. Y yo no sé cuál era peor de los dos. Porque pues, imagínate que estás sano y la gente te desprecia, no te mira, te ignora, ¿verdad que tiene que ser duro? No sé si alguna vez te has sentido un cero a la izquierda en alguna situación. Pues imagínate eso vivirlo todos los días. Experimentado en quebranto. Se consideraba que si alguien, repito, era leproso, era por haber sufrido pecado, por haber pecado. Este hombre sufría todas las perrerías de los demás. Y busqué la palabra experimentar en el diccionario. Dice probar y examinar prácticamente, es decir, probar y examinar en la práctica la virtud y las propiedades de algo.
probar, el Señor probó, examinó las propiedades de la lepra. El que no era pecado, por mí se hizo pecado. El que no conoció pecado, por Jonathan, por Víctor, por cada uno de nosotros, se hizo pecado. El quebranto de Jesús no fue un acercamiento a nuestro pecado, sino que fue una identificación con nuestro pecado, que es diferente. ¿Recordáis? Jesús no solo se acercaba a la gente, Jesús no solo se acercaba a los leprosos, ¿recordáis qué hacía? Les tocaba. Como aún recordaba Eduardo, creo que el domingo pasado, esa hermosa alabanza, Él me tocó, su poderosa mano me tocó. Yo doy gracias a Dios porque anoche del 23 de abril de 1971 Dios tocó la lepra de mi vida. Y hoy soy salvo por su misericordia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién apreciaba a un leproso? Nadie. Así fue Jesús en la cruz. Queridos hermanos, concluyo. En virtud del leproso que fue a la cruz, hoy nosotros somos limpios de pecado y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Fijaros qué paradoja. Podemos acercarnos al trono de la gracia porque el que estaba en el trono de la gracia se alejó para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Os invito a tener un momento de reflexión, de oración, y después pasaremos a tomar los símbolos. Bueno, vamos a comenzar con la reflexión de hoy sobre la predicación. Vamos a empezar leyendo el texto todo entero para recordaros una parte y ver la siguiente. El texto es Marcos capítulo 1, 21, 34, que dice así: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando a la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Texto paralelo sería Lucas capítulo 4, versículos 31 a 41. Pero ese no lo vamos a ver. Bueno, hasta ahora nos habíamos metido en la sinagoga y habíamos visto muchas cosas. Nos habíamos fijado en Jesucristo, cómo actuaba allí, qué es lo que estaba haciendo, que era enseñar. También habíamos visto la actitud del espíritu inmundo. También habíamos visto cómo Cristo mandó callar y por qué mandó a callar al espíritu inmundo. También vimos o nos fijamos en el endemoniado y reflexionamos sobre su persona.
Y ahora, como final, nos vamos a fijar en la gente que estaba en la sinagoga. ¿Cuál fue su reacción ante todas estas cosas que habían pasado? Todos se asombraron, nos dice la palabra, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Así que quiero destacar aquí el asombro de las personas presentes al contemplar la acción de Jesucristo, sobre todo la liberación del endemoniado. Cuando este demonio le pregunta: ¿has venido a destruirnos? Y Cristo responde: con poder. Esto es lo que la gente ve, con poder, diciéndole: enmudece, sea amordazado, sería del griego directo. No usa ninguna fórmula prefabricada, solo ordena al espíritu que salga. Y el espíritu sale, pero sale clamando. Es como que sale con una queja, no sé cómo explicarlo bien, ¿cómo diría yo? Con el clamor, con esa pena, como diciendo: bueno, no me queda más remedio, me tengo que ir de aquí, ¿no? Aquí estoy bien, pero me tengo que ir. El Hijo de Dios me manda a salir. Y Él sale. Y esto impacta a la gente. La Biblia, sin embargo, no nos vuelve a hablar del hombre del endemoniado en este caso. No nos dice su nombre, no nos explica nada de él. Yo lo entiendo como que la gloria se la lleva a Cristo nada más. Amén. Ni siquiera se dice el nombre de este hombre, porque querían decir: ay, qué bueno que él por lo menos fue allí, se preocupó, este hombre llamado tal, llamado... No, fue una cosa por gracia. Cristo determinó, Dios en realidad determinó, y Cristo efectuó. Salve. Y fijaros, no hizo ninguna parafernalia, no hizo ningún baile alrededor, no reprendió a todos, no, vete. Y el Espíritu se fue. Ese era el poder de Cristo. No hizo falta hacer nada más. Él tenía autoridad. Quisiera que nos fijáramos solo en este trocito, pero en esto, en la autoridad. Nuestro Cristo tiene autoridad. Él es quien para hacer estas cosas. Tiene autoridad. No creemos en cualquiera, creemos en Cristo, y Cristo tiene toda la autoridad. Y cuando hace algo, lo hace en gracia o por gracia. No lo merecemos, sinceramente, no. Él lo hace por gracia. Y lo hace, como dice aquí la palabra, con autoridad. Y la gente que estaba allí en la sinagoga se da cuenta de la autoridad que Él tiene. Y todos se quedan así y dicen: bueno, ¿pero qué pasa aquí? Es que hemos visto esto y hasta los espíritus lo obedecen. ¿Qué nueva cosa es esta? ¡Qué extraordinario! Yo no sé qué conversaciones habría. Mucha gente diría: pero este hombre, ¿quién es? Mira lo que acaba de hacer. ¿Y con qué autoridad? ¿Y con qué autoridad nos habla? No como la de los fariseos, no como la de los escribas. Él nos habla con autoridad y tiene poder. Y será nuestro Cristo. Bien, con todo esto, dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Este es el broche de la estancia de Cristo en la sinagoga.
a partir de aquí sale de la sinagoga y nosotros vamos con él, salimos de la sinagoga. Hemos estado pues viendo bastantes cosas aquí dentro, pero ahora vamos a ver qué pasó fuera. Dice el texto, en los versículos 32 y 34, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 40, dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades, todos los enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Interesante, ¿verdad? Después de estar allí encerrados en la sinagoga y haber sucedido tantas cosas, la gente se asombra, la gente empieza a maravillarse y dice: bueno, es que este nos puede sanar, lo mismo que echó este demonio fuera, pues sí. Y vendría corriéndose la voz de que había sanado también a la suegra de Pedro, que también la habíamos visto. Y dirán: pues vamos ya. Pero vamos a ver, quiero ver los versículos por orden. Vamos a ver. Versículo 32, en su primera parte: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Fijaros, a mí me llamó la atención esto. Luego que el sol se puso, porque la palabra nos dice, llegó la noche, luego que el sol se puso. Fijaros, el día de reposo acababa cuando el sol se ponía. Entonces, ¿qué pasaba? Que durante el día de reposo los judíos tenían prohibido por la ley. Fijaros que los fariseos habían estrechado tanto la ley, la habían apretado tanto que no te dejaban hacer un montón de cosas el día de reposo. No se te ocurriera andar más de 1,8 kilómetros, que era una milla más o menos. No se te ocurriera levantar cosas. No se te ocurriera cargar cosas. No se te ocurriera. Estaban llenos de ley. Y precisamente llama la atención que una de las cosas que, según la palabra da a entender o nos dice, no los dejaban ir al médico. La ley no les dejaba ir al médico. Fijaros lo que se le había añadido a la ley. Mirad, dice en Lucas capítulo 13, versículos 11 al 16. Pero al principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Caray. O sea, te prohíbo sanarte. Viene a la sinagoga y el día de reposo no trabajes. O sea, no te sanes. Así que esta os puede decir lo que hay. Y ahora había otra cosa más. En Juan capítulo 5, versículos de 8 al 10, Jesús sana, creo que era en Betsabé, en la Berseba, en la Betesda, eso, no me acordaba de eso. Sanó a un hombre allí que estaba esperando en la piscina, que claro, volvieron unos ángeles y tal, los ángeles. Y le dice: cógete tu lecho y vete. Y el tío coge su lecho y resulta que lo ven los judíos, se supone los fariseos, y dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es ilícito llevar tu lecho. Y el lecho eran las hamacas aquellas que hacían en aquel momento, los palos largos, una tela o algo, y se lo llevaban. No puedes hacerlo. O sea que realmente tiene justificación, o a mí se me justificó, el hecho de que el día de reposo, que fue cuando sucedió todo lo de la sinagoga, resulte que los judíos esperasen a que se acabara el día para coger a sus enfermos e ir a ver a Jesús.
todas las cosas que dice en la palabra no están puestas por poner. Siempre hay una justificación para ellas. Así que, mientras duraba el sábado, los judíos estaban limitados en sus movimientos, pero a la puesta del sol, al inicio del nuevo día, ellos podrían moverse con libertad, no había problema. Así que dice el versículo 32, al final de él dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Trajeron, literalmente le traían o le estaban trayendo. Da un tiempo del verbo de que estaban haciéndolo en aquel momento. Y da la sensación o da la impresión de una fila, como cuando íbamos al cine, todos en fila a la entrada, ¿no? Y que van pasando, y Cristo va sanando, van pasando y va sanando. Da esa impresión. Así que ya puesto el sol, el día ya estaba acabando y después del ajetreo del día, que esto me llamó mucho la atención a mí, lo normal es que la gente se retira a descansar. A mí cuando llega una hora me siento, ceno y después quería descansar. No tengo ya ganas de ajetreo. Máxime siendo un domingo que es, o en este caso el sábado de ellos, el descanso, que era un día más ajetreado. Vos ibas a la sinagoga, tenías que hacer esto, era un día ajetreado. Lo normal es que cuando acabase el día se fueran todos a descansar y acabasen todos los trajines del día, ¿no? Pero en este caso la tranquilidad desapareció. Resulta que, ¿por qué desapareció? Porque una masa de gente vino. ¿Os los imagináis? ¿Queréis cerrar los ojos? ¿Os los imagináis todos en fila? El que más, unos cargando con sus enfermos, otro empujándolos, otro tal. ¿Os imagináis? Otro que estaba endemoniado, porque aquí nos dice endemoniados y enfermos. Otros chillando porque estaban endemoniados. Digo yo, me los imagino chillando. Así que eso fue lo que pasó cuando había que ir a descansar. Y vemos que la ciudad se había alborotado. Estaba alborotada. Esto era el resultado de todo lo que había pasado en la sinagoga. La fama de Cristo corrió. Y el boca a boca corre, pero vamos, como las chispas. Rápido. Y las personas desplazándose traían a sus allegados, como habíamos dicho, a la presencia de Cristo para que los sanase. Lo mismo que había hecho con el endemoniado y con la suegra de Pedro. Y nos dice el versículo 33 a continuación, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. El verbo agolpó viene a significar, yo por lo que vi, lo que significaba en el griego era que se formó una multitud de personas y que esta multitud quedó en forma permanente por un largo tiempo. Yo decía, la cola para entrar en el cine, hoy mirad la cola para entrar a ver al cantante X o al cantante o a la cantante. Las filas aquellas, de esos que guardan filas desde el día anterior allí metidos. Y entonces nos podemos imaginar una gran muchedumbre que se formó alrededor de la casa donde estaba Jesús, posiblemente la casa, yo creo que era la de Pedro, porque nos habla de ello, de la suegra de Pedro y tal. Entonces, imaginaros, toda esa multitud se agolpó delante de la casa de Pedro, en Capernaum. Así que, bueno, hay otra cosa que me saltó, me llamó la atención. Tomar literalmente toda la ciudad, o en realidad es que la forma de escribir de Marcos era esa. Da la impresión de toda la ciudad, pero en realidad no era toda exactamente, pero lo que sí era una multitud de gente. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Y, hombre, ahora imaginemos a Cristo. Yo me comparo y digo, yo estoy cansado, ya acabó el día, cansado, me tuve que enfrentar con este demonio
tuve que estar allí, luego que si los fariseos ya me miraban de medio reojo, con la presión les tuve que estar enseñando, porque él fue a la sinagoga a enseñar. Les estuve enseñando, ya estoy cansado, ya tengo ganas de acostar. A ver si Pedro me deja una cama y me acuesto tranquilo. Pero no, le apareció una multitud de personas. ¿Y qué hizo él? Yo, claro, cuando veo estas cosas me pregunto, ¿qué haría yo? Yo no sé si no me escaparía, la verdad. Pero él no. Él estaba allí y dice, y sanó a muchos de los que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y este verbo sanó en el original implica una sanidad instantánea. No es que te puse yo la mano y mañana ya te levantará el dolor de cabeza o lo que sea. No, él sanó al momento. También implica este sanar, es un verbo griego que me gustó mucho lo que pone, está relacionado con el sustantivo terapón, que significa un siervo. Y en el griego clásico, terapeuo, significa atender o servir. Y llegó a ser usado como médicos atendiendo a los enfermos. Es decir, sirviéndoles con miras a sanarles. Fijaros en esto, sirviéndoles. Cristo era el siervo. Estaba para servir a las personas. Qué maravilloso, ¿no? Él que nos creó, Él que creó la tierra, Él que creó todo, Él fue la palabra que se expresó, sirviéndoles a las personas. Estaba cansado, pero servía. Y Él, que era soberano y creador de todo, se digna a servir a su propia creación, sanándoles. Y sanándoles también de su pecado al final, a todos nosotros. Así que, este era nuestro Cristo. Perdón, es nuestro Cristo. Poderoso, tiene autoridad, pero tiene amor. Para Él no hay desahuciados. Él puede con todo. Quizá ese día aguantó empujones, pisotones. ¿Cuánto no aguantó él que estaba cansado? Y sin embargo, yo me lo imagino con calma, con autoridad, con dignidad, imponiendo la mano y sanando a las personas. Ese es nuestro Cristo. Amén. Muchas veces nos enfadamos, es que no me haces caso, Señor. No sé vosotros, yo me enfado muchas veces. Quiero las cosas al momento, y Él tiene su momento para mí. Esta obra universal y gratuita, leí, ilustra los principios del reino de Dios, por medio de los cuales tanto la gracia como el poder de Dios operan eficazmente para la salvación de todo aquel que cree. Me gustó mucho. La gracia. Cristo lo hizo por gracia, porque nos amó. Y la cuestión es, ¿cómo haremos nosotros cuando alguien nos necesita? Cuando alguien nos contesta mal. Cuando alguien se ríe cuando le hablas del Evangelio. Si Él lo hizo así, nosotros también tendremos que hacerlo así. Por gracia, lo que hemos recibido lo damos. ¿Sí o no? Pues
No sé qué más os voy a decir. Quiero destacar eso, el amor de Cristo, que se nos olvida muchas veces. Sobre todo pues, cuando el vecino hace algo y lo criticamos. No sé vosotros, pero yo a veces muerto. Hay que hacerlo con amor. O sea, no hay que morder con amor, sino que hay que hacerlo con amor. Hay que tener amor y no morder. Y bueno, yo espero que todo esto que hemos hablado nos trajera ánimo y bendición a nuestras vidas, ¿no? Sobre todo eso, ánimo. Ánimo a ser como Cristo. Aunque nos pisen, nos empujen, nos vengan cuando tenemos ganas de descansar. Cuando ese vecino te llama al timbre, resulta que ya estabas casi durmiéndote la siesta. Tienes que saber levantarte corriendo porque viene y dice, ¿qué quiere este pesado? No, hay que atenderlo. Imagínate conmigo que tengo uno que no habla, que me viene muchas veces, nos viene a casa. Para que le pides la bombona, para que le hagas tal, para que le preguntes tal, para que le leas aquello. Y siempre viene a la hora eso. Bueno, pues, en fin, espero eso, que os trajera ánimo y bendición a vuestras vidas. He sido rápido, me parece. Pero bueno, es lo que nos quedaba de este pasaje. Para otro próximo día que me toque, a ver qué os traigo. Hay más cosas por aquí, porque Cristo se marchó de Capernaum, pero no paró. Y tenemos mucho que aprender de él, o recordar lo que él hacía, para ver si nosotros somos capaces de hacerlo también. Amén. Pues vamos a orar y con lo mismo acabamos. Padre, Señor, queremos darte gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo era Cristo. Ayúdanos a ser como él, Señor. Hacer las cosas bien, Señor, lo mejor posible para ti, para glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El 24 de junio, 2 fuertes terremotos sacudieron a Venezuela, dejando a miles de personas afectadas, familias sin hogar y con gran necesidad de ayuda. Ante esta emergencia, las iglesias y personas de aquí están pudiendo ayudar a través de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Como Webe, ya hemos enviado 2 ofrendas de ayuda y continuaremos haciendo llegar nuevas a medida que recibamos más donativos. Estamos en el estado de La Guaira, exactamente en Catialamar. Estamos haciendo un recorrido en las calles cerca de la iglesia bautista Bethesda. Y nos ha impresionado realmente la cantidad de lugares que fueron impactados por el terremoto que sucedió el 24 de junio. Oramos a Dios por respuesta oportuna y pertinente para los vecinos de la comunidad, por fortaleza para las familias que perdieron a sus seres queridos. Y oramos también al Señor para seguir sirviendo con acciones precisas y concretas para ayudar al prójimo. Dios nos permita, a través de todo este problema que estamos viviendo en Venezuela, sea el nombre de Dios glorificado con el servicio de amar al prójimo. Oremos por todos los que están sirviendo sobre el terreno y por las personas que están viviendo esta situación tan difícil. Si quieres colaborar, puedes realizar tu donativo en la cuenta que aparece en pantalla. Toda ayuda, por pequeña que sea, puede transformar vidas. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad.